Despertar debería ser un momento simple. Abrir los ojos, estirar el cuerpo, sentir el alivio de un nuevo comienzo. Pero para muchas personas, aunque no lo digan, aunque sonríen en las fotos, aunque aparenten fortaleza, el día empieza con un peso en el pecho. Un peso que no tiene nombre claro, pero que se siente como una mezcla de cansancio, ansiedad, decepción acumulada y un no sé qué me pasa que se repite cada mañana. Antes de que el cuerpo toque el suelo, la mente ya está corriendo. Mensajes sin responder, noticias que solo provocan más tensión, una lista infinita de pendientes que parece burlarse desde la distancia. Y por encima de todo, esa sensación de que algo dentro está desordenado, como si las emociones se hubieran convertido en una casa llena de cajas abiertas, luces apagadas y ruido que no deja pensar. Hay rabia por cosas pequeñas, miedo por cosas que todavía no han pasado, tristeza sin una causa concreta, cansancio emocional que no se arregla con dormir. Pero lo más desconcertante no es sentirlo, sino no entenderlo, porque nadie nos enseñó realmente a manejar lo que pasa dentro. Todos sabemos usar un teléfono, cocinar algo básico, seguir reglas en la calle, pero ¿quién enseñó a reconocer una emoción antes de que explote? ¿Quién enseñó a detener un pensamiento repetitivo antes de que arruine un día entero? ¿Quién enseñó a gestionar el caos interno sin sentir vergüenza? La mayoría simplemente está sobreviviendo, disfrazando el dolor con humor, ignorando la ansiedad con trabajo, tapando la tristeza con distracciones, llamando «soy así» a patrones que solo son heridas sin atender. Y mientras tanto, el cuerpo manda señales. Tensión en la mandíbula, hombros rígidos, estómago revuelto, respiración entrecortada. Señales que parecen físicas, pero no lo son. Son emociones que buscan salida. Pensamientos que no encuentran orden. Conflictos que uno lleva arrastrando desde hace años, esperando que algún día desaparezcan solos. En medio de ese caos, aparece la pregunta que pocas personas se atreven a formular en voz alta. ¿Por qué estoy así si se supone que todo está bien? Es una pregunta incómoda, porque obliga a detenerse, a mirar hacia adentro, a admitir que algo necesita cambiar, aunque no se sepa qué. Y es justo ahí donde aparece la duda que abre este viaje. ¿Existe un camino real para entender este caos? Un camino práctico, simple, humano, que permita ordenar emociones sin caer en clichés vacíos o frases motivacionales que desaparecen a los 2 minutos. Porque lo que buscamos no es pensar positivo, no es repetir mantras, no es ignorar lo que duele. Lo que buscamos es claridad, una forma de navegar la vida interior sin sentir que uno está fallando. Una guía para comprender ese torbellino emocional que a veces parece indomable. Esta es la puerta de entrada, el momento en el que uno reconoce el desorden, la escena donde empieza la transformación. Aquí inicia el viaje hacia un pensamiento más claro, más firme, más en paz. Aquí comienza el proceso de entender el caos, no para eliminarlo, sino para aprender a vivir dentro de él, sin perderse. En medio de ese caos emocional que parece tan moderno, tan propio de esta época saturada de estímulos, ansiedad, velocidad y comparaciones constantes, es fácil pensar que somos la primera generación en sentirse así, que nuestra confusión es única, que nadie antes tuvo que lidiar con este desorden interno que no sabemos nombrar. Pero la verdad es que este caos no es nuevo. No nació con las redes sociales, ni con el agotamiento laboral, ni con las relaciones complicadas. Este caos humano existe desde que existimos. Y ahí es donde entra en escena una figura inesperada. Marco Aurelio, un emperador romano, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, que en sus noches más difíciles escribía en secreto para no derrumbarse. Un hombre que manejaba guerras, decisiones políticas, pérdidas personales, traiciones y presión constante, pero que en su cuaderno privado dejaba una confesión silenciosa. Él también era un ser humano tratando de entender sus emociones.
No escribía para el mundo, escribía para sí mismo, para no ahogarse, para recordar cómo pensar cuando el ruido de afuera era demasiado fuerte. Y lo sorprendente es que, a pesar de vivir hace casi 2000 años, sus palabras describen exactamente lo que sentimos hoy. Cuando dice que la mente se daña a sí misma con sus propios juicios, está hablando de lo mismo que tú sientes cuando tu cabeza inventa historias más terribles que la realidad. Cuando afirma que la vida es lo que tus pensamientos hacen de ella, está apuntando a ese instante donde una emoción malentendida se convierte en un día arruinado. Cuando escribe que el sufrimiento surge más de la imaginación que de los hechos, está hablando de esos escenarios que te repites una y otra vez aunque nunca ocurran. Marco Aurelio no era un gurú moderno, era un ser humano atravesado por el peso de su vida emocional. Exactamente igual que tú. La diferencia es que él encontró un método para volver al centro cuando la tormenta interna lo sacudía. El estoicismo. No como filosofía complicada, sino como manual práctico para no perder la cabeza cuando la vida se pone difícil. En sus escritos, que jamás pensó publicar, lo que realmente aparece es un mapa emocional. Un mapa para no ahogarse en los pensamientos, para entender lo que uno siente sin dejarse arrastrar, para encontrar claridad cuando todo se desordena. Y esta es la razón por la que traemos a Marco Aurelio a este viaje. Porque su mundo era distinto, pero su mente era igual a la tuya. En él encontramos una prueba poderosa. El caos emocional es universal, pero también lo es la posibilidad de comprenderlo. La sabiduría antigua no viene a darte respuestas mágicas, sino anclas. No viene a decirte, sé fuerte, sino a enseñarte cómo sostenerte cuando la fuerza te abandona. No viene a eliminar tus emociones, sino a ayudarte a interpretarlas con más calma y menos confusión. Por eso esta historia no es sobre un emperador, es sobre un ser humano que aprendió a observar su interior con honestidad y sobre cómo sus palabras pueden abrir una puerta real para ti. Ahora que el caos está identificado y la guía histórica aparece en escena, el siguiente paso será descubrir cómo aplicar esa claridad en la vida moderna. Hay un punto en la vida, a veces silencioso, a veces explosivo, donde uno deja de ignorar lo que siente. No siempre llega como una crisis dramática. A veces es algo tan simple como una mañana en la que ya no puedes levantarte con la misma máscara. O un suspiro largo, cansado, que sale desde un lugar tan profundo que asusta. Ese es el momento de fricción interna, un quiebre, un choque entre la vida que llevas y la vida que tu interior pide. No todos lo identifican al principio. Algunos lo confunden con estrés, otros lo llaman tristeza pasajera, otros lo disfrazan con ocupaciones, excusas o promesas de cuando tenga tiempo. Pero en el fondo se siente igual para todos. Es la sensación de que algo dentro ya no quiere seguir en automático. Es un punto donde las emociones dejan de murmurar y empiezan a exigir atención. Rabia que ya no puedes justificar. Ansiedad que no puedes seguir escondiendo. Tristeza que ya no se calma con distracciones. Vacío que ya no se llena con logros o con personas. Ese instante duele porque te confronta, te obliga a mirar sin filtros lo que realmente pasa adentro, no lo que muestras, no lo que dices, no lo que aparentas, sino lo que realmente eres cuando nadie te está viendo. Y es ahí donde muchos se quiebran, pero también donde empieza la verdadera transformación. Marco Aurelio lo describía de otra manera. Nadie puede huir de sí mismo. Intentamos correr. Intentamos esconder lo que sentimos. Intentamos ahogarlo con actividades, pantallas, ruido, trabajo, relaciones, pero tarde o temprano lo interno te alcanza. Ese basta interior no es debilidad, es un llamado. Es la mente diciendo, no puedo seguir viviendo desde la reacción, necesito claridad. Es tu cuerpo diciendo, no puedo seguir sosteniendo esta tensión. Y es tu alma, si quieres llamarlo así, diciendo, no quiero sobrevivir, quiero entenderme. Este momento de fricción interna marca el inicio del cambio, porque por primera vez
Ya no puedes seguir ignorándote. Ya no puedes fingir que todo está bien. Ya no puedes vivir desde la desconexión emocional. Pero aquí aparece una verdad clave. El caos no se ordena con fuerza, sino con comprensión. Nadie se transforma gritándose. Nadie sana negándose. Nadie crece desde la culpa. El estoicismo no te pide ser duro contigo mismo. No te pide suprimir lo que sientes. No te pide actuar como si nada doliera. Lo que te pide es algo mucho más valiente. Mirarte sin miedo. Observar la tormenta interna sin correr. Quedarte quieto mientras todo se revuelve, para entender su forma. Porque solo cuando uno mira el caos, puede empezar a organizarlo. Esta es la transición. Este es el punto donde la vida emocional cambia de dirección. El instante en el que el ruido se vuelve señal. El caos se convierte en mensaje y el desorden se transforma en puerta. A partir de aquí, empieza el proceso de reconstrucción interna, un proceso guiado no por discursos grandiosos, sino por práctica diaria, calma y claridad. Cuando uno atraviesa ese momento de fricción interna, surge una consecuencia inevitable, la necesidad de sincerarse consigo mismo. No una sinceridad superficial, de esas que solo buscan sentirse mejor, sino una honestidad incómoda, casi cruda, una que no siempre gusta, pero siempre libera. Porque si algo enseñan Marco Aurelio y los estoicos es esto: no puedes trabajar con lo que no reconoces. Y esta etapa es precisamente eso: mirar de frente las partes de ti que evitaste durante años. No es fácil. De hecho, es una de las partes más difíciles del proceso. Aquí aparecen verdades que duelen. Reconocer que llevas tiempo actuando desde el miedo. Aceptar que algunos hábitos destruyen más de lo que alivian. Admitir que has guardado emociones sin procesar. Ver que ciertas relaciones te alejan de ti mismo. Descubrir que no siempre dices lo que sientes. Aceptar que a veces eres tú quien se sabotea. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a hacer otra cosa. Marco Aurelio lo describía como examinar el alma cada día. Una especie de rendición de cuentas contigo mismo, pero no para castigarte, sino para entender de dónde nace lo que haces, lo que piensas y lo que sientes. Esta honestidad interna puede parecer una caída, pero en realidad es un levantamiento. Es el momento donde dices: ya no quiero mentirme, quiero claridad real. Y es aquí donde ocurre algo poderoso. Cuando te miras sin miedo, la emoción deja de ser un monstruo. La ansiedad ya no es un enemigo, sino un mensaje. La tristeza ya no es debilidad, sino una señal de que algo necesita cuidado. La rabia ya no es un problema, sino una frontera violada. La confusión ya no es un caos, sino un mapa que pide interpretación. Al comprenderlo, algo se alija dentro, porque ya no estás luchando contra tus emociones, estás empezando a dialogar con ellas. Y este es el punto donde muchos sienten un shock. Descubren que el dolor no viene solo de lo vivido, sino de la resistencia a mirarlo. Y al soltar esa resistencia, la mente respira. El cuerpo afloja. La vida interna se vuelve menos amenazante. Pero esta honestidad brutal trae también otra consecuencia. Te obliga a asumir responsabilidad. Responsabilidad por tu paz. Responsabilidad por tus límites. Responsabilidad por tus decisiones emocionales. Responsabilidad por la historia que te cuentas. Responsabilidad por la voz interior que eliges escuchar.
no desde la culpa, sino desde la libertad. Porque en el momento en que te haces cargo de lo que sientes, aunque no lo entiendas todo el todo, estás dando el paso más importante: volver a tomar el control de tu mundo interno. A partir de aquí, el camino empieza a transformarse. Lo que antes parecía bruma empieza a dibujar contornos. Lo que antes era ruido empieza a tener sentido. Lo que antes dolía empieza a enseñarte. Y es aquí donde entramos en la siguiente fase: cómo transformar esa honestidad en acción emocional real, en hábitos concretos, en claridad interna que se pueda vivir, no solo pensar. Una vez que la honestidad interna ya abrió la puerta, llega el momento que realmente cambia la vida: convertir la claridad emocional en práctica diaria. Porque entender lo que sientes es importante, pero transformarlo es lo que te devuelve el control. Los estoicos no creían en discursos bonitos, creían en acción, en disciplina emocional, en hábitos simples que repetidos podían sostener incluso al emperador más presionado del mundo. Y lo sorprendente es que esas prácticas, aplicadas hoy, funcionan todavía mejor. Aquí empieza el método. 1. La práctica de la pausa consciente. Antes de reaccionar, antes de hablar, antes de asumir lo peor, pausar. Una pausa de 3 segundos puede evitar un conflicto, una herida, una decisión impulsiva, un pensamiento catastrófico. Marco Aurelio decía: el poder de la mente está en la capacidad de detenerse. Una pausa no elimina la emoción, pero te permite verla sin confundirte con ella. Es distancia, y en esa distancia hay claridad. 2. El diario estoico. Escribir para entender, no para recordar. Igual que Marco Aurelio, escribir se convierte en una práctica de higiene mental. No es para hacer poesía, no es para que quede bonito, no es para mostrárselo a nadie. Es para vaciar la mente, para sacar lo que pesa, para ordenar lo que se repite, para identificar patrones que no veías. Una simple pregunta al final del día puede cambiarlo todo. ¿Qué emoción dominó mi día y por qué? Ahí empieza la transformación. 3. La regla de la doble realidad.